Bueno, en el video anterior habíamos hablado un poco de la estructura básica del HTML y habíamos explicado que dentro del body se pueden colocar los elementos que se muestran al usuario a través del navegador. Antes de explicar los distintos tipos de elementos y la información que se muestra, me gustaría explicar algo al respecto. Nosotros vamos a tener elementos con- no semánticos y elementos semánticos. Básicamente, la diferencia entre estos dos tipos de elementos, como vamos a ver, es que los no semánticos, como por ejemplo puede ser un div, ¿sí? Que es un contenedor, no contiene ningún tipo de información más que la función de declarar un contenedor al cual se le pueden agregar estilos o para agrupar ciertos elementos que tengan estilos específicos por estar dentro de un div con alguna clase de estilos CSS, por ejemplo. Por otro lado, están los elementos que tienen información semántica, como por ejemplo el header, ¿sí? O el nav. Ya vamos a ver estos distintos elementos más adelante. Em, Seguramente a medida que vayan aprendiendo el desarrollo de con el HTML se van a dar cuenta o van a encontrarse con la pregunta de por qué utilizar estos elementos header, nav, son elementos nuevos del HTML5 y no directamente utilizar divs o span para estilar si al fin y al cabo visualmente, como ustedes van a ver, no hay diferencia. La principal razón por la cual se utiliza esto es primero que nada por una cuestión de buenas prácticas, ¿sí? Estas buenas prácticas apuntan a dos cosas. Una, que los demás desarrolladores que utilicen este sitio o con el cual ustedes vayan a trabajar entiendan perfectamente cuáles son las distintas secciones dentro del HTML que se desarrolló del sitio web. Y a su vez, estos elementos son interpretados por el browser de manera correcta, haciendo que no solamente en el browser se muestren bien, sino que le permite al dispositivo en el cual se está accediendo al sitio web tener esta información semántica que permite, por ejemplo, interpretar correctamente el sitio a los teclados y a las distintas herramientas de accesibilidad que pueda tener el posible usuario del sitio web, ¿sí? Si tenemos algún usuario con alguna discapacidad, por ejemplo, eh, para el navegador y para su dispositivo va a ser mucho más fácil encontrar, por ejemplo, cuál es el header y cuáles son los elementos de navegación del sitio si utilizamos los correctos elementos si ustedes utilizan solamente divs o solamente links normales, ¿sí? Esta es la principal razón. En el siguiente video vamos a ver los distintos elementos y cuál es el objetivo. Si bien vamos a pasar uno por uno y ver una explicación resumida de cada uno, porque no hace falta desarrollar demasiado sobre cada elemento. De todas formas, si en algún momento, como desarrolladores, ustedes tienen alguna duda de cuál es el correcto elemento para implementar algo en su sitio, siempre pueden buscar los distintos elementos y- y cuáles son los objetivos o para qué están implementados esos elementos y cuál es el correcto que debemos hacer. Pero vamos a ver primero cuáles son los generales para el desarrollo del sitio web.